Feliz domingo en el Señor. Hoy ya 3 de julio del 2022. Queremos compartir en este domingo de la 14ª semana del tiempo ordinario esta palabra que nos alienta, que nos da vida, que nos reconforta en medio de las dificultades. Y nos ponemos delante de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a Santo Tomás Apóstol, ¿sí? Para que lo tengamos pendiente. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartiré la segunda lectura de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 14 al 11. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma, y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo las marcas del sufrimiento que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaban ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa, y si allá hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Y si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en cualquier ciudad donde entren, y reciban o coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganle: ya está cerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo con el rayo, y a ustedes les ha dado el poder para aplastar serpientes y escorpiones, para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ante todo, darle gracias a Dios que nos permite estar aquí de nuevo. Como me sienten un poco, la voz, he estado un poco, con estas situaciones, estos cuadros virales que le está dando a toda nuestra ciudadanía, ¿no?
Está muy complicado el tema del clima y eso está afectando a muchas personas. Hay muchos niños enfermos, muchos ancianos también que se encuentran delicados con muchas enfermedades respiratorias, por los cuales les pedimos. También pues, se nos ha informado de que ha habido un brote nuevo de coronavirus, no para llevar hasta la muerte, pero sí con sus efectos, ¿no? Así que tenemos que cuidarnos, cuidar a los nuestros, tomar las precauciones, utilizar el tapabocas, que es importante, no solamente para no contagiarnos, sino que si tenemos gripa, utilicémoslo para no contagiar a otras personas. Seamos responsables en eso, ¿sí? Y bueno, ya pasando por esta etapa de buenos consejos ciudadanos, pues entramos en lo que nos gusta, en meditar la palabra de Dios, en su mensaje. Hoy en el mensaje del Evangelio de San Lucas, el Señor manda a 72 para que vayan a predicar la palabra, para que bauticen, para que expulsen demonios, para que perdonen pecados y curen a los enfermos. Vivimos un tiempo complicado, ¿no? Vivimos un tiempo complicado. En estos días estaba viendo una entrevista de semana al encargado de las vocaciones sacerdotales de la Conferencia Episcopal Colombiana, hablando sobre el tema de las vocaciones religiosas y sacerdotales especialmente. Todavía no hemos llegado a un tiempo crítico con el tema de los sacerdotes. Sí se nota la falencia y podemos llegar a un tema de crisis. Nosotros en Colombia contamos, según lo que decía el sacerdote encargado de esta pastoral, que tenemos 11.000 sacerdotes, entre religiosos y diocesanos. Pues es una cantidad que aparentemente es mucha, pero tampoco es mucha. Sabemos que tenemos una población de más de 50 millones de habitantes, distancias, territorios muy densos, muchos kilómetros por cubrir, a muchas comunidades por llegar, ¿sí? Hablemos un poco sobre este tema. Nos dice el Señor que hay que pedirle al dueño de la mies para que envíe a recoger su mies, ¿no? Sí, el dueño de la viña para recoger los frutos. Y muchas personas dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema de las vocaciones sacerdotales y religiosas? Hay varios aspectos. El primero, que es triste y no se puede ocultar, han sido, digamos, los escándalos y la desacreditación que se ha hecho sistemáticamente, porque aquí hay un tema claro. No es que los acontecimientos no hayan pasado, han pasado acontecimientos desagradables totalmente de parte de algunos obispos, de algunos sacerdotes, de algunos cardenales, con el mal manejo del dinero, en temas de abuso de menores y muchas cosas más que Dios detesta, ¿sí? Esto, algunos enemigos de la iglesia, que la iglesia los tiene. ¿Por qué los tiene? Porque Satanás es su principal enemigo, pues han ayudado a amplificar estas noticias para que estas noticias sean mucho más grandes que toda la labor que la iglesia ha hecho para bien, ¿cierto? Para bien de las comunidades, teniendo hogares comunitarios, jardines infantiles, teniendo hospitales, teniendo ancianatos, o sea, teniendo tanta manera como para ayudar, y lo ha hecho la iglesia, por medio de la administración pastoral, donde sacerdotes, religiosas,
diáconos y muchos servidores desde la iglesia han servido. Pero estos enemigos de la iglesia han amplificado más las noticias malas que las buenas. Y eso también ha creado un desprestigio dentro de nuestra iglesia. Y estos mismos también pues se han encargado de querer manchar, así como pasa hoy en día con el tema de la policía, como pasa con el tema del ejército, como pasa con muchas instituciones. Se desacreditan las instituciones que pueden ser defensa de la familia, defensa de nuestra ciudadanía, defensa de la nación, defensa del Estado, para después atacar. El enemigo actúa de esa manera. Lo segundo es el tema de las ideologías y los pensamientos del liberalismo, ¿sí? Que ha hecho de que las relaciones pasen solamente por relaciones que no tienen ninguna clase de compromiso, donde al hombre y la mujer se ha llevado hasta el punto de un libertinaje, digamos que inclusive en vez de hacerle un bien, le hace un mal, porque es un libertinaje que se lleva al punto solamente del disfrute y el placer por el momento y el instante, en no comprometerse en relaciones serias, en relaciones que ayuden a fomentar una estabilidad amorosa entre hombre y mujer, y eso lleve a desencadenar el hecho de que se pueda concebir un hogar, tener una familia y tener unos hijos. Todos estos nuevos argumentos de ideologías de género y de ver el mundo diferente, del goce y del disfrute, han llevado a que ya no hayan familias y las nuevas generaciones no quieren tener familias. Muchos dicen, pero ¿qué nos espera? Si ya al 2050 parece que no vamos a tener ni aire que respirar, ni agua que beber, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, pues para traer hijos al mundo de esa manera, ¿para qué? No los traigo. Entonces, prefieren no traer hijos al mundo. Y al no haber nueva vida en el mundo, agregando más los abortos, más los asesinatos, más el abuso de nuestros menores, ¿sí? Por parte de la misma sociedad, del Estado, de sus mismos cuidadores, de sus padres, todo esto combinado ha hecho que nuestra natalidad dentro de hogares que forman o que pueden crear esa convicción para que nazcan nuevas vocaciones, no las hay. Hace muchos años atrás, pues ustedes saben, nuestras familias y nuestros abuelos tenían 10 hijos, 15 hijos, 12, 9, 8, 7, y entre esos salían 2 o 3 que iban a los seminarios o eran religiosas, y el resto se dedicaban a la vida civil, ¿no? A la vida pública o a sus labores. Y había una opción de haber más vocaciones. Hoy en día no sucede de esa manera. Hoy en día pasamos de tener seminarios con 100 y 200 aquí en el Valle del Cauca a tener 20 seminaristas. Pero mientras disminuye acá, en África aumenta. Los seminarios pueden tener 1500, 1000, imagínense, seminarios inmensos. Dios no deja de hacer su trabajo, ¿no? Y necesitamos del sacerdote, necesitamos de santos sacerdotes. Y necesitamos más que idolatrar a nuestros buenos sacerdotes y de subirlos a un altar, lo que necesitamos es orar por ellos, acompañarlos con nuestra oración. Pablo claramente nos habla en la carta, en su carta a los Gálatas, la carta a los Gálatas,
Y nos dice él como apóstol que él lleva en su cuerpo, dice aquí Pablo, no permita que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo se baja de su condición de sacerdote y por el contrario se pone en la posición de Cristo, crucificado. Y necesitamos orar por nuestros sacerdotes. Acuérdense que el sacerdote es enemigo número uno, es un soldado de Cristo y es enemigo número uno de Satanás. Van a ser los primeros hombres atacados en el frente de batalla. Esto es una batalla espiritual. Y estos hombres, por eso vemos la caída de muchos de ellos. Los vemos en sus comportamientos, en sus acciones, dejando el mismo sacerdocio, proponiendo cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, que no tienen nada que ver con lo que Cristo y la doctrina de la Iglesia nos ha brindado. No es para juzgarlos, ¿no? Es para orar por ellos, porque son hombres ungidos y escogidos por Dios. Y el Señor nos pide que necesitamos de ellos, y necesitamos de estos hombres y mujeres, y no solamente del sacerdote, sino del hombre que predica, del pastor que está en otras comunidades que no son católicas, que son de otra doctrina de fe, pero que son del cristianismo, que también, dispuestos en la acción del Espíritu Santo, llevan un mensaje de paz y de consuelo al más necesitado, al que está más triste, al que está abatido. ¿Sí? Hoy necesitamos más que nunca orar por nuestros sacerdotes y por nuestra iglesia. La iglesia está en un ataque constante. Yo sé que estas noticias, pues, usted nunca ve una noticia hasta en Caracol, ni en RCN, ni en los medios de comunicación. Las conoces por Así Prensa o por otros medios católicos que divulgan los ataques a nuestra iglesia católica y hacia otras iglesias. Ataques directos, inclusive del Estado. Tenemos el ataque, por ejemplo, del señor Daniel Ortega, uno de los dictadores más grandes de América Latina, en Nicaragua. Su última estrategia fue sacar a la comunidad de las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, de Nicaragua. La Madre Teresa de Calcuta, ella misma había fundado esta casa en Nicaragua para la ayuda de los más pobres, los más necesitados y los más enfermos. El señor Daniel Ortega, en su represión, porque el socialismo del siglo XXI hace eso, ¿sí? Hace eso, reprime a la iglesia, reprime a las voces que hablan la verdad de Cristo, y como eso duele, como la verdad duele, pues sencillamente yo los mando a callar. Ya tienen varios sacerdotes en la cárcel, han ido quitándole propiedades a la iglesia, últimamente, solamente porque él es Estado, porque él es un tirano. Hay que decir las cosas como son. El señor Ortega es un tirano. ¿Sí? Que Dios tenga misericordia y piedad de él, pero es un tirano. No solamente abusa de su pueblo, de su nación, sino que ahora ataca a la iglesia de Dios directamente, a una comunidad religiosa que lo único que hacen es proteger a las comunidades. Eso es lo único que hace. Alguna vez, hablando con un compañero, me dijo, bueno, ¿por qué el Papa Francisco no es fuerte y duro contra estos regímenes, como el de Ortega, como el de Maduro, como lo que pasa en Argentina? ¿Saben por qué no lo hace? Ustedes saben que el Papa Francisco tiene una figura no solamente como un jefe máximo
del catolicismo, sino que es, es como un presidente, porque el estado más pequeño de todos, el país más pequeño de todos se llama Ciudad del Vaticano. Funciona como un estado y él es un jefe de estado. A nivel diplomático funciona como un jefe de estado. Sus obispos, o sea, sus nuncios apostólicos, que son obispos, funcionan como sus cancilleres o embajadores en los diferentes países. Si el Papa Francisco intentara, digamos, de entrar en una lucha política que no es su camino, en contra de estos dictadores automáticamente tomarían la decisión de sacar a las iglesias y a sus obispos, a sus sacerdotes de esos países. Y ustedes imagínense todo el bien que se dejaría de hacer al sacar a todos estos sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos que trabajan por huérfanos, por viudas, por enfermos, en colegios, instituciones. Imagínense el daño colateral que habría. Entonces, Dios hace su labor y la sigue haciendo calladamente en medio de la maldad. Por eso el Papa Francisco guarda silencio sobre muchas cosas. ¿Sí? No es porque no quiere y él no lo vea, él lo sabe. Y él ha condenado el pecado, mas no al pecador. El pecador tiene la posibilidad de arrepentirse, ¿no? Y ser perdonado, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero en sí es eso. Y yo espero que esta explicación sirva mucho porque hay mucha gente que no lo entiende. Dicen, bueno, ¿y por qué el Papa no dice? ¿Y por qué? Imagínense que eso pasara. Imagínense que él se enojara, entonces manden a recoger sacerdotes y le digan, se me lleva su nuncio apostólico. Ah, bueno, Nicaragua pasó. Al nuncio apostólico le tocó irse también. ¿Sí? El nuncio apostólico se fue y se han ido otras instituciones, cualquier cantidad de ONGs que protegen y cuidan. En Cuba ustedes saben qué pasó. Fidel Castro no sacó a la Iglesia Católica porque él supo, Fidel sabía que la Iglesia Católica se encargaba de sostener al más pobre, al más necesitado. Por eso, en ese caso él fue más astuto. Digo, no, yo con estos no voy a pelear más. Sin embargo, restringió muchos años el tema de las misas, el tema de la evangelización. Él lo hacía con celo, vigilaban los espías cubanos a los sacerdotes católicos en Cuba. Eso mucha gente a veces lo desconoce, ¿sí? Entonces yo lo quiero compartir con ustedes para que lo conozcan un poco más. Esto es conocer un poco más de nuestra iglesia y de nuestra fe. Queridos hermanos, espero que tengan una buena semana en el Señor, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y me los proteja. Oremos por nuestros sacerdotes, necesitamos pedir por nuestros sacerdotes, pidamos por todos aquellos que hacen las cosas bien, oremos por ellos para que las sigan haciendo bien, y por los que están haciendo las cosas mal, para que el Señor les jale las orejitas y regresen a hacer su trabajo bien hecho. Pongámonos en manos de Santa María Virgen, de San José, de todos los santos, ángeles y arcángeles, y sigamos compartiendo esta palabra del Señor. Ya saben, Edwin Andrés López, Evangelio del Día, este canal. Compártanlo, que pueda llegar a las personas que lo necesitan. Si no les puedo transmitir, porque de pronto sigo enfermo, me disculparán, pero estamos haciendo un esfuerzo para seguir aquí, llegándoles este mensaje de Dios. Dios los guarde y Dios los bendiga en el Señor. Feliz domingo para todos ustedes. Gracias.